Bienvenidos a una emisión más de Nunca te han espantado. En esta ocasión traemos un programa especial para hablar de el Niño Dios y el culto del Día de la Candelaria en México. Yo soy Aida Chacón, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y mi compañero. Hola, ¿qué tal? Marco Antonio Molina. Y bueno, pues sí, ya estamos aquí otra vez para hablar de, como dices tú, un programa especial porque este programa se estará transmitiendo el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Entonces, bueno, aprovechamos para eso, para hablar de las leyendas de niños dioses, ¿no? Niños dios o niños dioses. De repente me entró la duda. El nombre debe ir así, pero bueno, muy bien. Ah, pues no sé si quieres comentar algo, Aida. Vamos a empezar primero analizando un poco acerca de por qué se comen tamales en México, porque no se comen tamales en otro lugar, para festejar el Día de la Candelaria. Y también vamos a revisar algunos niños milagrosos que conocemos en la tradición mexicana e historias que se cuentan acerca de los milagros que han hecho. ¿Quieres empezar, Marco, con esto? O empiezo yo con un poquito de preámbulo acerca de la tradición. Muy bien, adelante. Bueno, pues entonces vamos a empezar con esto de la tradición. ¿Por qué se comen tamales el 2 de febrero en México? Bueno, esa es una pregunta bien interesante que a la hora de investigar nos remonta a épocas prehispánicas. Y bueno, la presentación del niño Jesús en el templo, después de la cuarentena de María, es el 2 de febrero. Ese es el día de la Candelaria en la tradición católica. Y sabemos que, bueno, nuestro país desde la conquista es predominantemente un país de fe católica. Y eso pues sigue hasta nuestros días, ¿no? El día esperado del 2 de febrero es este día para comer tamales, pero bueno, vamos a irnos un poquito hacia atrás. Se cuenta que esta tradición católica se empalmó, por decirlo así, hubo un sincretismo religioso con la tradición prehispánica, porque en febrero también, pero el 12 era la presentación o el inicio del calendario azteca. Y entonces, como una ofrenda, se hacían también celebraciones por este nacimiento del sol azteca, porque ese era lo correcto, el nacimiento del sol azteca, que además también coincidía con el inicio de la temporada de siembra. Y esto hizo que cuando empezó el proceso de evangelización fuera mucho más fácil, pues, evangelizar a los indígenas prehispánicos que estaban en ese tiempo acá. Y según lo documenta Fray Bernardino de Sahagún, lo que hacían era este festejo, estas ofrendas, estas fiestas que se hacían el 12 de febrero, traerlas hacia la tradición católica para que se hicieran el 2 de febrero. Entonces, mientras que se celebra la presentación del niño Jesús en el templo, también se reafirma la creencia prehispánica que empezaba con este calendario nuevo y con la siembra, y se les ponían ofrendas a Tlaloc, a Quetzalcoatl y a Chalchihuitlicue. Chalchitricue. Ajá. Entonces, bueno, estos rituales lo que tenían en común es que siempre las ofrendas a estos dioses eran ofrendas o productos más bien que se hacían con maíz, porque según, y este es un dato del Popol Vuh, por ejemplo, el elemento con el que nos crearon es el maíz, entonces nosotros somos hombres y mujeres de maíz, y de alguna manera también la tradición azteca se tenía el maíz como un elemento casi sagrado que se ofrendaba, ¿no?, a los dioses. Y bueno, con este sincretismo religioso que hay entre lo prehispánico y lo católico, es que nace en México la tradición de comer tamales el 2 de febrero, que ya ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Ya tenemos más de 500 años comiendo tamales el 2 de febrero. Bien, muy bien, sí. Y bueno, no nada más en el Popol Vuh, también los aztecas, cuando hablan de la historia del quinto sol, también hablan, coinciden en ese sentido el Popol Vuh y los mitos aztecas, los mitos que contaban los aztecas sobre
esos diferentes hombres que se habían hecho, ¿no? Se habían hecho hombres de madera, ¿sí? En alguna historia, por ejemplo, Rosario Castellanos en Balún Canán habla de los hombres de oro, que eran hombres que no se movían, que había que alimentarlos, y claro, está recordando en ese caso ya a la presencia de los españoles. Recordemos que una de las funciones de los mitos es que nos explican algún aspecto de la realidad, ¿no? Y entonces, en Balún Canán, precisamente en la novela de Rosario Castellanos, se habla de perdón, de los hombres de oro que como no se pueden mover, los hombres de maíz los tienen que atender. Y claro, en el contexto de la novela tiene mucho sentido porque habla de eso, justamente de los patrones en Chiapas, ¿no? Así que es. Ajá, los caciques y los indígenas que los están atendiendo, ¿no? Bueno, entonces, sí, obviamente la importancia del maíz en Mesoamérica es muy, muy importante, es central, así como en otras regiones hay otro tipo de alimentos, ¿no? Pero bueno, entonces eso sería en cuanto a lo que mencionas tú de los tamales. Ahora, lo que es importante destacar ahorita en cuanto a lo que mencionas tú es que estas fiestas tienen que ver con el calendario agrícola. Por eso es que coinciden y de repente la gente se pregunta mucho eso, ¿no? ¿Por qué coinciden las fiestas católicas con las fiestas prehispánicas? Bueno, porque estamos en el mismo hemisferio, si pensamos que la religión católica se trajo de Europa, ¿sí? Y se trajo aquí a América, estamos en el mismo hemisferio. Entonces, coinciden las fechas que se tenían para las fiestas, más o menos aproximadamente, no es que coincidieran exactamente en cuanto a los días, pero sí en cuanto a el momento de la época del año, las estaciones, y ese calendario agrícola es el que se refleja en estas fiestas. O sea, había fiestas prehispánicas que coinciden, por un lado, con el 2 de noviembre o 1 de noviembre, ¿no? Que para nosotros es el Día de Muertos, aquí en México en particular, ¿sí? Y la Navidad también, esas fiestas tienen que ver, o sea, son fiestas que ya en América existían porque tenían que ver con el fin de la cosecha, ¿sí? Pero que se traen también de Europa y entonces se acomodan y bueno, se hacen coincidir por días, muchas veces se ajustan, pero se hacen coincidir. Y el 2 de febrero, como dices tú precisamente, pues es empezar el año agrícola y empezar con los primeros preparativos para la siembra, para el año que comienza, ¿no? El año agrícola también. Que además, ahorita que, por cierto, eh, hoy es año nuevo chino, ¿no? Para los chinos hoy es el año nuevo. Hoy entra el tigre, creo que es tigre de metal, ¿no? Bueno, entonces, claro, porque los chinos tienen también un año nuevo por En estas febrero. fechas. Es Sí. a finales de enero, más o menos, el año nuevo chino, porque tiene que ver con el fin del año agrícola, pero los chinos lo marcan con el calendario lunar. Por eso es que se mueve, por eso es que el año nuevo chino nunca cae en el mismo día, porque tiene que ver con la luna llena o la luna nueva cuando es que ocurre. Que es lo mismo, por ejemplo, que ocurre con la Semana Santa. También cuando uno piensa, ¿por qué la Semana Santa no cae siempre del mismo día? Porque justamente, y ojo, este es un dato para que hagan cuentas y se fijen, ¿sí? Entonces, por eso es que tampoco cae siempre en las mismas fechas, aunque va más o menos aproximado también, ¿no? Sí, claro, porque Entre es marzo, abril siempre. finales de Ya marzo, no va más finales de allá. abril, Ujú. exactamente. Pero entonces es porque se está rigiendo por el calendario lunar, como los chinos con el año nuevo chino, ¿no? Ese dato yo no me lo sabía, lo único que tenía claro es que son 40 días después del miércoles de ceniza. No, 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 no. Sí, ¿no? Son 40 días después del miércoles de ceniza.
A ver, Sí, ¿cuál? ¿La Semana Santa dices? la Sí. Semana Santa. Y, o Pero sea, el miércoles de ceniza igual no no es es una fecha, fijo, es un miércoles. exactamente. Ajá, es un Ajá, miércoles. Y después del miércoles de ceniza ya lo que puedan hacer es contar 40 días y empieza ajá, la Semana Santa, que también tiene que ver con el carnaval, exacto. Pero esas fechas que no son fijas se mueven con el calendario con lunar. la luna. Ujú. Exactamente, ¿no? Bueno, sí, porque me hiciste dudar. Los 40 días después del nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, es el 2 de febrero. Es el 2 de febrero. Pero esos Ajá, días sí sí. son Sí, 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 fijos. esa es la Ahí, primera cuarentena. ajá, y ahí sí son fijos. Esos no se mueven. Los otros que tú dices son los que se mueven porque van con el calendario lunar. Bueno, Sí, ahí sí, sí. está. Entonces, tiene que ver con estas fechas agrícolas, ¿no? Que Ahora, volviendo a este punto, perdón que te interrumpa, volviendo a este punto, digamos que estos festejos católicos tienen su fecha de inicio el 25 de diciembre con el nacimiento de Cristo, que ese, como ya dijo Marco, es fijo en la tradición actual, ¿no? Pero justo en esas fechas también hay un equinoccio, hay un cambio lunar, solar, eh, que también tiene que ver con el ciclo agrícola y es ahí a partir de cuando se empieza a festejar o empalmar, ¿no? Es como un sincretismo que hay entre diferentes cosmovisiones, pero que al final su origen es el mismo, el ciclo de producción agrícola, la forma o la posibilidad de reproducción en la tierra. exactamente. Y además, esto que mencionas es importante porque muchas de estas fiestas están alrededor justo del cambio de las estaciones, ¿no? Ahora, el cambio de las estaciones tampoco es una cuestión que se da al azar, ¿no? Porque pensamos que las fechas más claras del cambio de las estaciones son los equinoccios, ¿sí? Cualquier pueblo que mida la duración del día y el sol tiene perfectamente identificados los equinoccios, los dos equinoccios que hay en el año, ¿no? Y a partir de eso es más fácil identificar el otro cambio de estaciones Los que dos solsticios que están ahí, exactamente, uh-huh, esos que dos son más solsticios. variables y que no son tan notorios. Ajá, exactamente. Entonces, bueno, pero tiene que ver con todo eso. Entonces, por eso coinciden muchas fechas con estos cambios de estaciones en muchos pueblos, ¿no? En Europa, en América, pero también en otros lados, en Asia, por ejemplo, porque están guiándose con los mismos calendarios, pensando en el hemisferio norte, porque obviamente en el hemisferio sur las estaciones se comportan de otra manera, ¿no? Claro. Porque están al revés, digamos. Bueno, bien. Entonces, regresemos a nuestro tema, el niño Dios. Lo que comentábamos, si pensamos en la historia católica para contextualizar eso, la historia católica es que el 25 de diciembre nace el niño Jesús y entonces el 2 de febrero es cuando se le lleva a presentar al templo. ¿Sí? Que era una tradición también judía, ¿no? Era la presentación a los 40 niños del día, Los 40 días. para los 40 días de nacido, y sobre todo si era primogénito, porque también esto es importante, ¿no? Que es el caso de Jesús. Bien, entonces esas son las fechas, ¿sí? Por eso se simboliza con los niños. Está el niño Dios que se pone en los nacimientos el 25 de diciembre y en el caso de, no, pero nos faltaba mencionar el 6 de febrero, justamente, ¿no? Ah, el 6 de enero, sí, claro, Perdón, claro, el claro. 6 de enero, el 6 de enero, sí, porque para México, nosotros ya sabemos, el 6 de enero se parte la rosca y el que saca el muñeco se compromete a dar tamales el 2 de febrero, ¿no? Bueno, pero en la historia católica, ¿qué quiere o con qué tiene que ver? Nace Jesús el 25 y el 6 de enero es cuando llegan los tres reyes magos en la tradición católica, llegan a la adoración de Jesús, ¿no? Llegan con los regalos, llegan a conocerlo y a reconocerlo como Dios, ¿sí? Entonces, eso ocurre el 6 de febrero.
Ahí es cuando se parte El la 6 de rosca. enero. Perdón, ay, perdón, es que sí, perdón. El 6 de enero, ¿sí? ¿Querías tú comentar algo sobre la rosca? ¿Querías decir algo más sobre la rosca? Sí, era justamente eso, que llega en la rosca, bueno, también se supone que la tradición de poner el niñito, quien se saque el niño, es padrino del niño y tiene el honor de levantar al niño del pesebre y llevarlo a la presentación de la iglesia, que esa es una costumbre que también en ciertos pueblos todavía de la Ciudad de México y del interior de la República es muy, muy popular, ¿no? Se levanta el niño del pesebre, que eso también tiene que ver con cuándo se quita el arbolito de Navidad. Como en México también tenemos un combo de árbol de Navidad con nacimiento, se quita el 2 de febrero porque es cuando hay que levantar al niño del pesebre y llevarlo a la presentación en la iglesia. Entonces, bueno, ahora ya saben cuándo se quita el arbolito. El 2 de febrero se puede quitar. Bueno, está bien. Hay quien lo deja hasta Semana Santa, ¿no? Pero Hasta el otro año. esa es otra cosa. Bueno, muy bien. Ah, lo que comentabas es interesante porque es de las costumbres que se han perdido, ¿no? Alguien organizaba la rosca en su casa y entonces de los invitados, el que sacaba la rosca, perdón, el que sacaba el niño Dios, era el que se volvía compadre de quien había organizado, del dueño de la casa, digamos, se volvían compadres por el niño Dios, ¿no? Es el padrino y era el que llevaba al niño Dios a vestir. Entonces, eso es interesante. Ahora, una cosa también que podemos comentar es que la tradición de la rosca de reyes en Europa, España, Francia, ya existía. También la trajeron los españoles. Eso no es invento ni de México ni de América, ¿no? Eso ya existía allá. Pero allá, en vez de un niño Dios, lo que se metía dentro de la rosca era un haba. Y entonces la idea era que quien sacaba el haba, eso le estaba marcando que iba a tener un año de buena suerte. Y como iba a tener un año de buena suerte, por eso es que retribuía invitando a los demás una comida, ¿no? Entonces, bueno, acá en México ya no metemos una sola rosca, una sola haba, ya son muñequitos que además también han cambiado, eso lo comentábamos hace rato sobre los cambios de los muñequitos, ¿no? Pero se meten más y obviamente después ya se vuelve incluso, y esto es interesante para ver cómo las tradiciones, las costumbres se van acomodando a los nuevos tiempos, ¿no? Porque, por ejemplo, mencionabas tú que ahorita ya hay muñequitos que son hasta niño Yoda, ¿no? Por ejemplo. Sí, el Baby Yoda, que no es un Baby Yoda, ya hemos Ajá, hablado de eso, que no es Baby Yoda, pero se conoce comúnmente como Baby Yoda y ese ajá, también te lo puedes encontrar en las roscas actuales, ¿no? sí, Esto es porque la tradición se va adaptando a los tiempos y los tiempos modernos pues claro, tienen otros personajes que pueden ayudar a identificarse con las nuevas generaciones, ya que sí, perviva la tradición. exactamente. Y esos muñequitos antes eran de porcelana, por ejemplo. Después ya fueron de plástico. A mí me ha tocado ya ver últimamente muñequitos dorados, ¿no? Que ya se ven así como muy elegantes. Ya aparece un Obviamente, Oscar y no un niño Dios. exacto, ya como un Oscar. Y que se encuentra también en ciertas roscas que obviamente ya no se venden en cualquier panadería, ¿no? Ya Claro, ya son roscas gourmet. exactamente. Bueno, pero también otro cambio que me parece interesante a propósito de cómo se adaptan estas costumbres a los nuevos tiempos es que ahora las roscas más, vamos a decir, más comerciales, las que se venden en estas cadenas grandes norteamericanas, por ejemplo, esas roscas ya traen, o en supermercados, ya traen muchos muñequitos, porque están pensadas que se van a partir en una oficina, por ejemplo, y entonces que va a ser muy pesado para quienes encuentren el muñeco pagar los tamales para todo mundo, ¿no? Entonces se agregan más muñecos para que el gasto se reparta
y además ya es un buen pretexto para la fiesta, que tampoco necesitamos muchos pretextos, pero ya el gasto de la fiesta se reparte, ¿no? Entonces, bueno, es de las Podemos ver, adaptaciones que se sí, hacen. como podemos ver en este ejemplo, perdón, es que también la tradición se adapta a la inflación. Y a las prácticas, ¿no? Porque sí, sí, Claro. para una oficina donde van a ser 20, 30 trabajadores tal vez, bueno, pues que se reparta entre varios muñecos el gasto, ¿no? 6 aproximadamente traen esas roscas grandes que tú dices. Sí, claro. Entonces, bueno, eso también es una adaptación de la tradición Claro que sí. a los nuevos contextos, ¿no? Bien, bueno. Ahora, regresando a la tradición, comentábamos también que el padrino del muñeco entonces tiene que vestir al muñeco y, bueno, se le viste para la adoración el 2 de febrero. Ah, y sobre eso platicábamos sobre los diferentes trajes que se le ponen a los niños, ¿no? Que yo creo que aquí la gente nos puede platicar mucho de eso. Seguro que ha visto muchos muñecos que nosotros no hemos visto todavía. Dime. Claro que sí. Iba a ser también esta acotación. Los niños que salen de plástico en la rosca también se visten. Entonces, hay quienes cuando les sale el niño Dios, y yo me imagino que eso también tiene que ver con qué tan arraigada está la creencia o la costumbre, en este caso la tradición más bien, en las familias, pero también esos pequeños niñitos de plástico los visten. ¿Y cómo los visten? ¿Cómo les harían un traje tan pequeño? Lo que hacen son ponerlos como en una copa, como si fuera una cuna, y ponerles ropones, que son muy fáciles, ¿no? De holanes y de encajes. Pero también se visten por si llegan a ver alguna vez en algún puesto, en alguna romería de alguna colonia que todavía tenga muy arraigada esta tradición, se van a encontrar también estos vestiditos pequeñitos o el muñequito vestido completo, que son muñequitos de la rosca. Ah, muy bien. Yo no los he visto, pero bueno, no me he fijado tal vez demasiado. Bueno, ahí está. Entonces, y se van vistiendo según el gusto, según la tradición, según la costumbre y también se van adaptando a los nuevos tiempos, ¿no? Porque lo tradicional es vestirlos con ropones, como dices tú, como si fuera un bebé, ¿no? La idea es que es un bebé, entonces se le viste con un ropón de bebé, adaptado al tamaño, obviamente, del muñeco, ¿sí? Pero pues hemos visto, seguramente ya muchos de nosotros, que se pueden vestir de otras formas, con otros trajes, y entonces comentábamos, ¿no? Futbolistas, ¿sí? Se viste con el traje de el niño Dios, con el trajecito de algún, El equipo de preferencia. algún equipo de fútbol, exactamente, Sí. ¿no? Eh, El niño doctor, que también es muy famoso. también es muy famoso y que ahora en tiempos de pandemia hay incluso ya los trajes de el niño con su cubrebocas y el traje todo para hacer pruebas como si fuera a hacer pruebas de PCR de COVID, De ¿no? COVID. Entonces, Ujú. claro, y bueno, así como eso, hay otros trajes diferentes. Tiene que ver esto con es una especie de homenaje, pero también se toma como una bendición, ¿no? Cuando alguien viste al niño Dios con el uniforme de un equipo de fútbol, lo que está esperando es que el niño como que le dé la bendición a ese equipo a ver si gana el campeonato, por ejemplo, ¿no? Y vestidos de doctor, que como dices es también común y eso tiene más tiempo, Tiene pues muchos igual, años. Ujú. exactamente, es como una bendición para los doctores, ¿no? En sus actividades. No sé si recuerdas algunos otros tú. Bueno, niños con algún vestido, hay muchísimos, ¿no? Pero tenemos
otros que son los niños de algunas regiones. Tenemos el Santo Niño de Atocha, ¿no? El Niñopa, y hace unos días descubrí uno de por aquí, de la colonia, el niño de la Huichapan. Mañana iré a descubrir cómo es el niño de la Huichapan, pero hay varios niños también que están asociados a cierta región. Y en este caso, por ejemplo, tanto el Niñopa como el Santo Niño de Atocha sí están asociados a algunos milagros y algunas historias acerca de sus milagros. Sí, claro, porque, bueno, obviamente como una imagen que se adora, ¿no? Dentro del culto católico, pues sí se le asocia con esos milagros y, bueno, por ejemplo, el niño Opa o el Santo Niño de Atocha, por supuesto, son muy famosos, muy conocidos por los milagros que la gente le atribuye, ¿no? Entonces, bueno, por eso son tan populares y tienen tanta adoración. A lo mejor fuera de México no lo sabe la gente, pero por ejemplo, para el niño Opa, que es también un niño de Xochimilco, una alcaldía de la Ciudad de México, para el niño Opa, para adorarlo, tenerlo en la casa durante un año, hacerle la fiesta, la celebración, etcétera, hay una lista de años, son más de 20 años que la gente está en lista de espera, esperando que le toque recibir al niñopa durante un año, tenerlo en su casa, hacerle su fiesta, etcétera, y la gente está en esa lista de espera. Obviamente para eso hace falta que sean vecinos del lugar, que es lo que decías tú, son locales, ¿no? Entonces tienen que ser parte de una comunidad, pero tienen que estar esperando, ¿no? O sea, están esperando años para que les toque recibir a ese niño Dios en particular, ¿no? Y hay otros como él, donde también la gente los recibe durante un año, se considera que es una imagen de la comunidad y se le hace todo durante un año. No sé si quieres hablar de este culto un poco, si no yo ahorita comento más o menos lo que se hace. Iba a comentar que esto también se trata de las mayordomías, ¿no? Esta también es una mayordomía, según yo. Justo la novela que estabas mencionando hace rato de Oficio de Tinieblas, de eso va, ¿no? Rosario Castellanos nos cuenta lo que se padece un poco para ser mayordomo, ¿no? Para tener una mayordomía y cómo también en las comunidades más pobres, en Chiapas sobre todo, que es donde se desarrolla la historia de Oficio de Tinieblas, eh, se pasan años juntando dinero para poder pagar la comida de todos los invitados cuando les toca la mayordomía, que son años y años y años de trabajo, esfuerzo y ahorro para poder darle de comer a todos los que lleguen, porque una de las cuestiones con las mayordomías es que toda la gente que llegue a la celebración tiene que comer. No importa cuántos lleguen ni de dónde, todos tienen que comer. Sí, en realidad yo mencionaba Balún Canán, pero Ah, bueno, perdón, ya, pero ya, bueno, Oficio de Tinieblas es la que sí es de eso. sí, pero pues las dos novelas son muy buenas. A mí me gusta más Balún Canán. Es la que me gusta más, pero bueno, de todos modos las dos son muy buenas novelas, ¿no? Bien, pero en ese sentido creo que un poco la visión de Rosario Castellanos, cuando tú dices cómo se padece, sí es real, pero también me parece que es una visión muy occidental y que mucha gente en la actualidad incluso todavía lo ve y les parece, qué tontería que la gente ahorre tanto tiempo y se anote además con tantos años de anticipación y gaste tanto dinero en una fiesta cuando no tiene para otras cosas, ¿no? Creo que es una visión muy occidental y ya cuando uno entiende cuál es la dinámica dentro de la comunidad, entiende que hay un sentido para la gente. No es que la gente sea tonta y no sepa en qué gastar su dinero, ¿sí? O que sea fanática, sino que para la gente tiene otro sentido, hay otra función y que desde fuera no siempre se ve. Entonces, eso hay que entenderlo porque no es, si nos interesa estudiar y conocer las tradiciones, justo es lo que no hay que hacer, ver como, ay, qué tonta es la gente que hace eso. Más bien hay que tratar de comprender
dentro de la comunidad, qué es lo que sucede y cuáles son las razones, porque sí las hay. No, claro, claro, porque por ejemplo hay un sentido que no se tiene en las grandes ciudades y sí en las pequeñas comunidades, o incluso en los pueblos que están dentro de las grandes ciudades, ¿no? Que es el caso de la Ciudad de México, que tiene muchos pueblos todavía, sobre todo al sur, que es el sentido de pertenencia y de comunidad, del pensamiento de comunidad, que no se tiene en otras partes, que no se tiene en otras regiones. Y obviamente desde lejos, ¿no? Pensando en esta visión, se puede pensar esto de, ay, la gente, ¿por qué se gasta el dinero en una cosa que se va en un día además, ¿no? No, no tiene que ver con eso, tiene que ver con el sentido de comunidad y de compartir y de muchas otras prácticas sociales que no se tienen en otras comunidades, ¿no? O en comunidades mucho más grandes y más individualizadas. Por supuesto que tienes toda la razón en eso. No, termina. Sí, no, nada más me estaba recordando también que además de el Santo Niño de Atocha, que estaba mencionando hace un ratillo, también está el Santo Niño de las Suertes. O sea, de estos niños famosos. Por supuesto que hay muchos más, a lo mejor ni siquiera mencionamos a la mitad, pero hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Digamos que de los más famosos, que incluso gente que a lo mejor no practica tanto la religión o que no está tan adentrada en la tradición católica, los conoce porque son muy famosos, ¿no? Bien. ¿Quieres hablar un poco acerca de las historias de los niños, de estos niños famosos? ¿Tienes? Recuerdo algunas porque, y esto es interesante, o sea, alrededor de estos niños Dios o niños dioses, que yo creo que debería ser niños Dios, ¿no? Y la gente lo dice así, o sea, por lo menos en la Ciudad de México la gente lo dice de esa manera. Ese es el uso, dirían los lingüistas, ¿no? No está tan mal el uso y te voy a decir por qué. Porque cuando decimos dioses nos referimos a varias deidades. Y cuando Ajá, decimos Dios es una y siempre es la representación del mismo Dios. Entonces, yo creo que desde el punto de vista semántico, es lo correcto, es niños Dios. sí, sí, sí. No, yo definitivamente estoy de acuerdo con eso, pero nada más lo mencionaba por si alguien lo escucha y de repente dice, ay, ¿por qué dijo así? Bueno, bien. Bueno, comentaba que a propósito de estas figuras, no nada más hay historias de milagros, ¿no? Que si uno va a las iglesias encuentra esas figuritas, los exvotos, etcétera, muchas cosas que serían como los agradecimientos por algún milagro concedido, ¿sí? Pero también hay muchas leyendas, que es ya propiamente lo que nos tiene aquí, ¿no? Que sí hay leyendas sobre estas imágenes y que también vale la pena recordar. Yo recuerdo algunas que podemos comentar. Básicamente tienen que ver con el comportamiento de los niños mientras están con la familia. Voy a explicar esto porque esa parte me faltó hace un rato de explicar. Mencionábamos que cuando en una comunidad la gente se apunta para recibir al niño Dios durante un año, ¿sí? Lo que hace es tenerlo en su casa, le hacen un cuarto o adaptan un cuarto especial solo para él, ¿sí? Como si fuera su recámara, como si fuera alguien que llega a la casa y hay que hacerle su recámara y además, bueno, si es un niño Dios, hay que hacerle un espacio especial, obviamente, no se le puede poner ahí en cualquier lugar, ¿no? Entonces, la Es un gente invitado adapta, de honor. claro, para la gente es eso, entonces le adapta un cuarto, en este caso, como si fuera un bebé, como si fuera un niño, se decora, lo va a tener durante un año. Y algo que es importante, y ahí es donde entra la cuestión pragmática que a veces no vemos porque no la sabemos, ¿sí? La gente de la comunidad durante ese año va a visitar al niño Dios, le lleva regalos, pueden ser juguetes, ropa, comida, ¿sí? Y eso es lo que la gente recibe, la familia que lo tiene,
la gente lo recibe, la gente lo administra y después eso entrega a la siguiente familia que lo recibe, ¿no? Y así cada que se va pasando el niño de una familia a otra, se hace un inventario de lo que se recibe y de lo que se entrega, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, obviamente hay muchos regalos que la familia va a aprovechar porque si es comida, pues hay que comérsela. No se puede guardar para el siguiente año, ¿no? Dime. Sí, yo te iba a decir que, por ejemplo, en ese sentido, hay veces en que la comunidad también decide que todos esos juguetes se pongan en otras ofrendas, por ejemplo, que el 2 de noviembre se le pone ofrenda especial a los niños o el 6 de enero se dé en ciertas comunidades como regalos de reyes. Entonces, también eso hay que pensarlo. Muchas comunidades deciden qué hacer con ese inventario, sobre todo de cosas como juguetes, porque pueden servir para, pues para otro sector de la población que también es parte de la comunidad, ¿no? El caso del 6 de enero para los niños o la ofrenda del Día de Muertos, que generalmente pasa cuando estas comunidades tienen tradiciones tan arraigadas, no solamente es una, sino que se respetan y se llevan casi todas estas tradiciones que tenemos como muy claras en México, ¿no? O sea, en el país. Y sirve para, pues para que la misma comunidad vaya aprovechando lo que se ofrece entre ellos mismos. Claro. Sí, y entonces en ese sentido, la gente tiene durante un año al niño Dios en su casa, lo tiene en un lugar especial, obviamente, se le hace un altar también para tenerlo, pero muchas veces se le trata como si fuera un niño, parte de la familia, ¿sí? Y ahí es donde podemos ver que aparecen esas leyendas que después nos enteramos, ¿no? Yo recuerdo una, por ejemplo, de un estudiante, me parece que era de la UAM, está en el libro de todos modos de leyendas urbanas y tradicionales, pero recuerdo una historia en la que él cuenta que está, la familia pone al niño Dios a ver la televisión y él está en la sala viendo la televisión con el niño Dios, ¿no? Y de repente en algún descuido le cambian de canal, ¿no? Y entonces la primera vez él se asusta un poco y la segunda vez piensa que es el niño Dios el que está cambiando la televisión y bueno, se asusta más, pero atribuye al niño Dios que es el que está viendo la televisión con él en la sala y que está decidiendo qué canales quiere ver en la televisión, ¿no? Por ejemplo, son historias de ese tipo, ¿sí? Otras historias cuentan que, y ya lo habíamos esto dicho a propósito en algún programa anterior, que los niños también se bajan, caminan, ¿sí? Andan por la casa y entonces después tienen los piecitos sucios, ¿no? Los zapatitos sucios de que anduvieron caminando por ahí en la casa y esa es la prueba de que estuvieron por ahí, ¿no? Ese elemento que mencionas, por ejemplo, se repite con la historia del Santo Niño de Atocha, porque el Santo Niño de Atocha se le considera milagroso porque se cuenta que los moros tenían encerrados a cristianos y no dejaban, no permitían visitas. Los únicos que podían entrar a las visitas eran niños. Entonces, el niño Dios decide entrar y salir de la prisión para poder llevar comida y demás a los fieles que estaban presos por los moros. Y desde entonces, una de los elementos de la vestimenta, del atavío del Santo Niño de Atocha son los guaraches, porque anda de aquí para allá, entonces necesita guaraches para poder ir y venir. Muy bien. Sí, sí, por ejemplo. Y también tenemos, hay un niño cautivo, así se llama, por ejemplo, en México también el niño cautivo, y que también mencionábamos hace rato que se considera que estos niños pueden dar una bendición, ¿no? O hacer milagros. Y el niño cautivo justo en ciertas situaciones es que la gente lo va a ver, les pide milagros, le pide favores que tienen que ver con eso, ¿no? Con el cautiverio, en casos de secuestro, por ejemplo, en casos de caer en prisión, etcétera, cosas de ese tipo, bueno, pues es uno de los niños también que se busca, ¿no?
No sé qué otra historia recuerdas tú o quisieras mencionar. El Santo Niño de las Suertes, no sé de dónde sea, ¿tú te acuerdas? Tengo la idea de que es de Xochimilco, pero no estoy segura. No, no recuerdo tampoco. Pero Bueno, si pues alguien nos dice que nos escriba y nos sí, aclare. si alguien sabe de dónde son estos niños que estamos hablando, por favor, no se olviden en los comentarios, pueden contarnos esta parte de la historia que no nos sabemos, pero que puede ser interesante para muchos más que estén viendo este canal. O que Em, manden sus historias también, porque seguramente tienen historias de algunos de estos niños Dios y entonces podrían escribirnos y por mandarnos supuesto, historias. si nos mandan sus historias, aunque ya no sea Día de la Candelaria, nosotros vamos a hacer programas especiales con estas historias que nos manden del 2 de febrero y que tengan que ver con los niños Dios. Sí, muy bien, porque ya estamos preparando ese programa con las primeras historias que nos han enviado. Muy bien. ¿Qué más, Aida? ¿Algo más que quieras comentar? Mm, el niño Pa. Cuéntame más del niño Pa. Pues bueno, el nombre, para quien no lo sepa, se supone que viene de pan, que en náhuatl quiere decir lugar, y entonces sería como el niño del lugar, digamos, el niño local, ¿no? Pero es de aquí, de Xochimilco, bueno, ahorita ya por azares del destino tú y yo estamos en Xochimilco los dos, en la alcaldía de Xochimilco de la Ciudad de México, y pues es eso, ¿no? O sea, es un niño que se adora mucho en Xochimilco, las fiestas, y eso todo el mundo, quienes vivimos por aquí y por Milpalta, que es la alcaldía que está a un lado de Xochimilco, quienes vivimos por aquí, sabemos que cuando se hace la fiesta del Niñopa, se cierran calles y son fiestas enormes que se hacen, ¿no? Y bueno, uno se entera además porque cuando se pasa el niño de una familia a otra, pues es una fiesta grande y se cierra la calle, se hace la fiesta, se hace la comida, como decías tú, se lleva música, porque también obviamente como parte de la fiesta se lleva música, entonces bueno, es muy claro, cuando se hace esa fiesta es muy claro y todo el mundo se entera que el Niñopa, se hacen procesiones con el Niñopa y también eso uno lo puede ver, ¿no? O sea, pasan con el Niñopa por las calles en procesión y es una fiesta grande y todo el mundo se entera, ¿no? Entonces, Sí. bueno, pues es un poco algo, tal vez podríamos después en la página de Facebook compartir algunos videos de las fiestas que se hacen alrededor del Niñopa. Yo creo que vale la pena para quien se quede interesado en el tema que lo pueda ver. En la página de Facebook, Nunca te han espantado, vamos a compartir algunos videos de la fiesta del Niñopa y de otros niños, porque también vale la pena mencionar otros niños, ¿no? Entonces yo creo que eso El lo Santo vamos a Niño hacer. de las Suertes también sé que tiene una festividad muy grande. No tengo claro dónde está, pero también podemos ver esas otras fiestas, ¿no? Que hay, que seguramente mañana nos encontraremos con muchas fiestas por el estilo. Ajá, y ya las compartiremos en la página, lo que encontremos. No se puede poner todo tampoco, pero bueno, lo que nos parezca como de mayor interés, lo ponemos, lo compartimos ahí en la página de Facebook, ¿no? ¿Algo más que quieras comentar? Pues no, por mi parte sería todo. Nada más quiero hacer la invitación para que sigan enviando sus historias a nuestro correo electrónico que es narrativasdiversas@gmail.com para que nosotros podamos revisarlas y las estaremos publicando. No se desesperen si no se publican luego, pero vamos haciendo un calendario para poder hablar de las historias en el momento adecuado. Pero por favor envíennos sus historias. Ya saben, pueden escribir el texto o mandar un clip de audio, lo que se les haga más fácil para que podamos nosotros revisarlas con calma. Sí, ya tenemos clips de audio, tú lo mencionabas hace un rato antes de empezar a grabar, y vamos a poner los audios aquí en el programa para que se escuche la voz de la gente, ¿no? También que se oigan otras voces además de las nuestras. Creo que está padre también hacerlo, ¿no? Claro que sí. Muy Bueno, bien. pues
Estamos llegando ya al final de esta transmisión especial de el 2 de febrero, Día de la Candelaria y por qué se comen tamales en México. Y pues es un gusto estar con ustedes, contigo Marco, transmitiendo desde Xochimilco, en este canal Xochimilca. Ahora, ¿nunca te han espantado? Yo soy Aida Chacón. Muy bien, muchas gracias, Aida. Pues sí, un gusto que estamos retomando ya nuestros programas. Y bueno, soy Marco Antonio Molina. Escríbanos, vean nuestros videos en el canal de YouTube, que se llama igual, Nunca Te Han Espantado. Ahí pueden dejar comentarios también, pueden dejar sus audios o en la página de Facebook que habíamos dicho, se llaman igual las dos, Nunca Te Han Espantado. Y bueno, pues nos estaremos viendo entonces la próxima semana. Hasta luego y no olviden mandar sus historias. Nos vemos. Chao.